España apuesta por China, pero aquí la gran pregunta es si estamos apostando a caballo ganador. Es lo que vamos a intentar resolver hoy con nuestros invitados. José Papí, ¿China es el caballo ganador o quizás tenga más de perdedor de lo que parece según nos cuentan los medios de comunicación? Bueno, es una pregunta interesantísima y desde luego lo que queda claro tras el artículo de el presidente del gobierno español en el Le Monde Diplomatique, ¿no? Hace un par de semanas, uno de los grandes voceros del progresismo mundial, y luego con el nuevo viaje a China que ha celebrado en los últimos días, pues desde luego lo que queda claro es que España está apostando. España está apostando, y lo trato de resumir en tres palabras, ¿no? En tres frases, por lo que es el mensaje geopolítico de los chinos. Queremos más multipolaridad, queremos reformar el sistema internacional, el orden internacional, para reconocer el rol que cada uno tiene en este momento en el mundo. Y luego lo tercero, es inaceptable que continúe la ley del más fuerte, evidentemente en alusión a los Estados Unidos de América, ¿no? Entonces, estas tesis que nos plantea el presidente Sánchez en este artículo en el Le Monde Diplomatique y lo que se nos filtra del viaje y de la extraordinaria recepción que ha recibido en Pekín por parte en fin, la plana mayor del régimen chino, pues bueno, parece que en efecto España apuesta al caballo chino, y lo que habría que desgranar en el programa de hoy es si nosotros creemos que es caballo ganador o caballo perdedor. Ese es el misterio que tenemos que tratar de desvelar hoy en la conversación que mantengamos hoy. Una conversación a la que también se une nuestro querido Manuel. ¿Cómo estás, Manuel? ¿China es el caballo ganador o es el caballo perdedor? Es la gran cuestión a la que tenemos que hacer frente hoy. Sí, muy buenas, José, muy buenas, Xavi, muy buenas a todos los seguidores de Geopoder. Gracias por la pregunta y la invitación, siempre un gusto estar acá. Pues bueno, si tomamos como ejemplo la realidad que están viviendo los intereses chinos a partir de lo que está sucediendo en el conflicto con Irán, pues rápidamente ya tenemos una respuesta. Y la respuesta es que no, por ahora China no es un caballo ganador. De hecho, lo que podemos ver desde la intervención de los Estados Unidos en Venezuela es una especie de desmantelamiento de una red de estados forajidos, de alguna manera, en el sentido de que no son cumplidores de las normas establecidas por las buenas prácticas a nivel internacional, comerciales sobre todo, que estaría compuesto por países como China, Venezuela, Irán, que son una serie de países que tienen unos regímenes políticos muy, bueno, cuestionables desde muchos puntos de vista, derechos humanos, prácticas comerciales, etcétera. Obviamente siempre oprimiendo y teniendo muy, digamos, pues negados los derechos fundamentales de sus poblaciones, eso siempre hay que lamentarlo, para prosperar económicamente, para que prosperen económicamente ciertas oligarquías. Lo que había aquí es un esquema de compra de petróleo a precio más competitivo para China, porque hay que saber que generalmente el petróleo venezolano que iba hacia China solía costar entre unos 10 y 15 dólares menos que los precios del mercado. De la misma manera, China se apuntó a comerciar petróleo con Irán bajo unas condiciones preferenciales del mismo tipo. Esto le daba a China y a su industria una ventaja competitiva, desleal, de cierta manera, frente a las industrias de los países vecinos y a las industrias internacionales, que finalmente esta situación en el conflicto de Irán pues está cerrando, porque hoy en día el petróleo que vendía Irán a China ya pues no está fluyendo porque han cerrado el estrecho de Hormuz, y ahora lo que tenemos es un despliegue, pero luego seguramente hablaremos de ello, tenemos un despliegue extensivo del cierre de esa zona geográfica para el comercio marítimo, no únicamente el estrecho como tal, sino las zonas aledañas donde se ha posicionado el ejército estadounidense. Entonces lo que tenemos es un desmantelamiento sistemático de un sistema, una triangulación que le permitía a China abastecerse en petróleo barato
Y finalmente eso penalizaba los intereses de los países occidentales. Entonces eso es una realidad que en ese ámbito China está siendo un caballo perdedor, porque se ha desmantelado uno de los grandes sistemas que volvían a su economía, a su industria competitiva. Lo importante de cualquier industria es siempre proteger el precio de la energía más competitivo del que pueda beneficiar. Y este sistema que tenían montado los chinos, por lo menos con Venezuela y con Irán, era un sistema desleal y competitivo para ellos, obviamente en los resultados, pero en el tiempo tampoco era muy interesante. ¿Por qué? Porque finalmente ha sido desmantelado por operaciones del hegemón, que es Estados Unidos. No sé, José, ¿qué te parece esta evolución? Bueno, creo que lo has planteado de una manera muy resumida, muy correcta. Los Estados Unidos, el hegemón, quieren ejercer una dominación tecnológica en el mundo, de hecho la ejercen ya con las infraestructuras de Internet, ¿no? Y esa inteligencia artificial, y en fin, me refiero a toda la cuestión digital, ¿no? Y esa dominación tecnológico-digital requiere de un consumo de energía brutal. Entonces, ahora mismo se han quitado de medio el problema de Venezuela, se han quitado de medio el problema de Irán, y sí, estamos diciendo ya quién ha ganado y quién ha perdido en este conflicto, y ahora mismo, pues liberados estos problemas, pues Estados Unidos ha desarrollado una actividad, yo creo que desde el punto de vista táctico bastante inteligente y que le ha resultado bien, ¿no? Si nos atrevemos a decir a la cara que en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, entre Estados Unidos e Israel, esa dupla, ¿no? E Irán, ya sabemos quién ha ganado y quién ha perdido, y lo hemos comentado en otros programas y creo que no tenemos tampoco que expandir en exceso, ¿no? lo que hay ahora mismo en la mesa. Hablábamos de un ganador tapado y tuvimos un programa dedicado al ganador tapado, que era Turquía, y hay un perdedor tapado, pero bueno, no tan tapado porque al final los Estados Unidos conciben todos estos conflictos como subconflictos dentro del gran conflicto geopolítico que es Estados Unidos-China, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues lo que encontramos es que, como bien decía Manuel, se les ha buscado alternativa a las necesidades energéticas de China. Aparecieron por Canadá, han aparecido por otros sitios, muy poca gente sabe ahora mismo. Me lo mandaba en un artículo Manuel ayer por la noche, que el 80% del flujo de barriles que salía de la zona del Estrecho de Hormuz ya ha encontrado su provisión a través de otras formas, ¿no? Es decir, fíjense que esto que iba a parar el mundo, el 80% de lo que salía de allí ya se ha encontrado en otros lados, ¿no? Pero yo creo que es importante subrayar que en efecto ahora mismo se tiene más agarrado por los sitios que no son correctos a China de lo que se la tenía agarrada a China hace mes y medio, 2 meses. Y esto en el conflicto geopolítico del hegemón 1 contra una potencia bestial como China, pues ahora mismo pues la jugada les ha salido redonda. Los norteamericanos le han demostrado a los chinos que los chinos son vulnerables. Los norteamericanos le han mostrado a los chinos que si os dedicáis ahora a vender armas os vamos a meter un arancel del 50%, y qué van a hacer los chinos ante esto. Y sobre todo, y muy importante, los norteamericanos le han demostrado a los chinos que la supuesta arma que tenían los iraníes para aterrorizar el mundo, y que no sea el terrorismo, que era el cierre del Estrecho de Hormuz, pues se le ha dado la vuelta a la tortilla y ahora estamos cocinando al otro lado. Es decir, el arma ha sido apropiada por los Estados Unidos de América, que están ejerciendo el arma que se suponía que iban a ejercer los norteamericanos, cerrando el Estrecho de Hormuz y, por tanto, diciendo, vale, pues ahora aquí no pasa nadie. ¿Qué es lo que tienen que hacer los chinos? Pues los chinos tienen que empezar a ir a buscar petróleo, a buscar gas a Estados Unidos, porque si no, o también a Rusia, ¿por qué no, no? Y aquí pueden ver ustedes de nuevo cómo, y es importantísimo decir esto también, conforme a la tesis que hemos planteado siempre de los hermanos mayores, se le ha quitado ya las sanciones a Rusia por parte de Estados Unidos, no de manera definitiva, de manera provisional, pero fíjense cómo, se decían en otros ámbitos, ¿no?, de la política española, se muerden pero no se hacen daño, ¿eh?
Se muerden pero no se hacen daño. Aquí lo pueden ver ustedes ahora mismo. Venezuela controlada por los Estados Unidos, Estrecho de Hormuz cerrado por los Estados Unidos, se reabre el flujo de venta de energía para los rusos y aquí paz y después gloria. ¿Quiénes son los gran perjudicados? Pues evidentemente los chinos. ¿De qué van a hablar el 14 y el 15 de mayo en Pekín? El señor Trump y el señor Xi Jinping, de la nueva situación. Te echo jaque. A los que os guste el ajedrez, ¿quieres que te haga jaque mate o nos quedamos en jaque? Y esto es lo que está en la mesa el 14 y el 15 de mayo en Pekín. Los movimientos, para mí, a pesar de lo que se sigue presentando, ¿no? Tanto comentarista desorientado, pues ha sido unos movimientos en la mesa absolutamente magistrales, preparados por la administración norteamericana. Y bueno, pues el señor Trump es como es y desde luego no es una persona de mi devoción ni muchísimo menos, pero todo esto ha estado preparado y organizado de una manera tremenda y ya comentábamos en otro programa cómo una persona que está actuando irracionalmente no inyecta 5 a 6 veces la liquidez habitual semanal en los mercados para que las grandes manos y las no tan grandes manos se dediquen a comprar en la bolsa para mantener la bolsa arriba, ¿no? Han convertido el bloqueo logístico, que es lo que nos contaban los Economist y los Financial Times, lo han convertido en una anécdota interesante, bien, una anécdota maja, pero al final la bolsa sube, el suministro fluye, se acaban de inventar otro corredor energético, toma ya, entre Arabia Saudí e Israel, que eso ya es, vamos, el no va más. Y bueno, pues, oiga, la situación está relativamente clara. Yo luego, por tratar de, y me callo ya, sí que me gustaría responder a, parece que España lidera a los países europeos como el faro que quiere guiar las nuevas relaciones internacionales en el mundo. Vamos a luego a analizar las diferencias. O a lo mejor Manuel nos las analiza, pero ojo que hay muchas diferencias entre lo que está haciendo España y lo que está haciendo, por ejemplo, Francia, ¿no? Lo que está haciendo Alemania, que parece que están haciendo lo mismo, ¿no? Diciéndole al hegemón, malo, 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 no hagas eso. Y tratando de llevarse bien con China, pero lo están haciendo y diciendo de una manera tan diferente que es importante que aportemos el criterio para que nuestros seguidores pues, lo tengan en consideración. Pues hablaremos enseguida de todas estas cuestiones, José, pero yo antes quería hacer mención a algo que hemos comentado además hoy a micrófono cerrado, y es ese término que nuestro querido Manuel pues metió en este canal, yo creo que de una manera muy acertada, que era la geopolítica contraintuitiva, porque todo esto que nos estáis contando en este programa no tiene nada que ver con lo que nos están lanzando los terminales mediáticos. Efectivamente, José hacía referencia a cómo se nos presenta al presidente de los Estados Unidos como un auténtico loco que actúa por impulsos, que no tiene ningún plan estructurado, y sin embargo, con todo lo que nos estáis contando, lo que se demuestra es que hasta el más mínimo milímetro lo tienen controlado desde los que han creado toda esta operación en Irán. Por eso yo creo, Manuel, que hoy tenemos que darte la enhorabuena por ese término, porque efectivamente geopolítica contraintuitiva y es la mejor palabra que podemos utilizar para describir lo que está ocurriendo en el mundo y todo esto que está de moda, lamentablemente, porque siempre lo decimos, hoy no lo hemos dicho, pero se están perdiendo muchas vidas y al final esto es lo que siempre queda en un segundo plano, ¿no? Yo justamente aprovecho, Xavi, vuestra intervención para explicar un poquito, o por lo menos compartir lo que hay detrás de esa cuestión de la geopolítica con resultados contraintuitivos. Creo que en este canal, de manera ya repetida y durante tanto tiempo, con una profundidad en el tiempo y cantidad de programas notoria, muy conocida y muy respetada, generalmente con mucho rigor se analizan los hechos geopolíticos con referencias a la escuela realista, que es la que finalmente da unos resultados más operacionalmente satisfactorios, operacionalmente pues para las empresas, para las dinámicas estatales, porque está basada sobre hechos reales. Entonces, en general, la observación que tratamos de hacer y lo que trato de acompañar es una observación de la realidad pura y dura, aunque ya el pura y dura es una
una expresión que puede chocar a algunos, pero es así. Y luego muchas veces, en general, cuando la contrastamos con las narrativas o los relatos que se observan en mucha parte de los medios nacionales e internacionales, pues finalmente el resultado parece que fuera como contraintuitivo en el sentido de que llegamos a un lugar muy diferente, a un resultado muy diferente del que ya íbamos percibiendo a través de los medios tradicionales que finalmente muchas veces nos llevaban a otro tipo de resultados. Otro tipo de resultados que acompañan en general más la emotividad y los instintos o las intuiciones de muchas personas. Tomo un ejemplo. Cuando se analiza la cuestión del estrecho de Hormuz, rápidamente tenemos una visión en el ordenador o en un mapa de lo que es el estrecho de Hormuz y pensamos en el estrecho, bueno, pues lo pensamos geográficamente con nuestras nociones de geografía, las mías son las que son, tampoco son más potentes que la de muchas personas, y nos focalizamos en esa parte más estrecha del estrecho. Y pensamos que eso puede ser bloqueado ahí. Y bueno, nos damos cuenta luego con la doble jugada estratégica de Estados Unidos, algo muy evidente. Los militares en general son personas, cuerpos que son muy cautelosos y profesionales. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la Marina estadounidense? Pues está bloqueando el estrecho de Hormuz a una distancia prudencial desde la cual está protegida justamente vis a vis de los misiles o de las retaliaciones iraníes. Entonces, de nuevo, la visión, vamos a decir, más intuitiva es pensar en el estrecho en su lugar más estrecho y como siendo un lugar bloqueable, y a veces es más complicado, es mucho más complicado y olvidamos, pero eso lo vamos nosotros luego buscando junto con muchas otras personas y sabemos que un bloqueo naval se puede hacer a diferentes distancias de ese lugar. Otro dato muy interesante, pero bueno, habrá que calibrar cuál es el efecto que está teniendo ahora. Ha habido un cambio en la legislación internacional marítima sobre el límite de las millas de soberanía para distinción entre aguas nacionales e internacionales. Creo que ha pasado de 3 millas a 12 millas o algo por el estilo, pero ahí nuestros seguidores me corregirán si tengo algún pequeño error. El caso es que las rutas dentro del mismo estrecho de Hormuz, por su geografía, por la soberanía compartida entre Omán e Irán, han sido muy alteradas por este cambio. Y entonces ahí también lo que hay que hacer es de manera muy realista, pues ir a todos los programas de seguimiento de buques y ver en tiempo real qué es lo que está pasando para finalmente, como decía José, darnos cuenta que esa arma estratégica que durante decenios ha sido utilizada por los iraníes y sembrando el pánico a nivel del petróleo mundial, del mundo del petróleo y de la economía, pues finalmente ha sido una anécdota logística porque en general han seguido pasando buques, han seguido pasando hidrocarburos. Lo que hay ahora es una administración diferente de lo que va pasando en ese estrecho y no un bloqueo. Y el hecho mismo de que sea una administración y no un bloqueo quiere decir que ese arma estratégica no ha funcionado para nada. Otro dato muy importante e interesante, a mí me pareció, bueno, en la línea de lo contraintuitivo, cuando pensamos en el petróleo a nivel mundial. Bueno, pues hay que pensar en términos de producción, obviamente. Producción que es difícil, muy difícil muchas veces de poner a funcionar, que luego tiene su ritmo de funcionamiento. Hay una debilidad muy grande de la industria petrolera y es que no pueden parar de extraer. Entonces, rápidamente tenemos aquí la cuestión del almacenamiento. Entonces, también está la cuestión de la producción, la cuestión del almacenamiento y luego el saber, es un dato muy interesante que os dejo, que en permanencia el 25% de los hidrocarburos a nivel mundial están en una situación de aprovisionamiento, transporte, porque están embarcados. Entonces, eso da una pincelada más, creo yo, a lo contraintuitivo, porque en todo momento en el que hemos estado muchos programas, muchas noticias ha estado presentando un panorama de corte del suministro, claro, siempre haciendo referencia a los años 70, algo tremendista, con una influencia sobre la economía mundial devastadora. Pues finalmente el precio del petróleo no ha oscilado mucho
No ha sido el caso. Y luego uno de los elementos que hay que tomar en cuenta para saber la oscilación del petróleo y el porqué es saber también que el 25% del petróleo y del gas en permanencia está en el mar. Entonces, de alguna manera ya eso como que amortigua este tipo de situaciones de bloqueo o no bloqueo del estrecho de Hormuz. Eso me parece muy interesante. Gracias. Cuánta contraintuición la que nos ha presentado ahora mismo Manuel, ¿verdad que sí, José? Y bueno, nos has dejado en tu anterior comentario el balón botando, ahora toca darle la patada sobre la cuestión de España y cómo está actuando en esta crisis, bueno, con China en concreto, frente a lo que están haciendo otros países como Francia, ¿no? Que sí que es verdad que todos están hablando mal del hegemón de Donald Trump en este caso concreto, pero las acciones son completamente distintas. Comentabais además un ejemplo a micrófono cerrado, que una cosa es que se diga que se va a mandar dinero a un determinado país y otra cosa es que se envíe, que no es exactamente lo mismo. Sí, así es, y yo creo que es importante subrayar que evidentemente hay unas diferencias importantes ahora mismo entre los países europeos, por ejemplo, o el propio Canadá y el señor Donald Trump. Hay unas diferencias importantes, pero hay que distinguir entre la diferencia, vamos a decir, coyuntural, de la diferencia estructural. Ahora mismo lo que tiene una Francia, una Alemania, un Reino Unido como diferencia con los Estados Unidos de América es una diferencia en las formas, los tiempos, que se te avise adecuadamente, que se te involucre adecuadamente en las decisiones. Es decir, es una diferencia de forma. Ellos piensan que la administración norteamericana pues, no se está portando bien, no está trabajando bien. Esto es un tipo de diferencia, pero una diferencia muy diferente, perdonadme que repita la palabra, una diferencia estructural, es decir, que tú eres pro-Irán o que tú estás a favor de la anexión de Taiwán por parte de China o que tú quieres seguir utilizando Huawei, o que, es decir, aquí hay unas diferencias de fondo mucho más importantes en lo que está planteando ahora mismo España, que yo creo que se pasa de frenada incluso con otro país muy importante que también se está pasando algo de frenada, que son los canadienses. Canadá también se está pasando algo de frenada, es decir, no pensemos que esto es algo únicamente de España, también es verdad que Canadá, ¿no? El nuevo premier canadiense, por cierto, exgobernador del Banco de Inglaterra. Que me van a decir, pero si es canadiense, ¿cómo era gobernador del Banco de Inglaterra? Es que en el Banco de Inglaterra se permite que el gobernador pueda ser una persona de fuera, o por lo menos no hay una prohibición expresa de ello, ¿no? Es un tema interesante, pero bueno, hago un pequeño paréntesis ahí. Pero fijaros que es que España está dando muchos más pasos que los que tendría que dar, digamos, por lo menos para aportarse con eso que solían decir los periodistas, los países del entorno, ¿no? Los países del entorno están expresando una preocupación, están expresando en fin, diferencias en determinadas cosas, pero no están diciendo me lanzo al abrazo del otro país grande, no están diciendo eso ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Esto es algo importante para subrayar porque al final, en geopolítica, y es la diferencia que tenemos con los comentaristas en español que se dedican a traducir al español y a repetir lo que dice Tucker Carlson o lo que dice Scott Ritter o lo que dice la CNN o lo que dicen Bloomberg o tal, todo esto está muy bien, repetir lo que dicen otros canales, pero al final yo creo que lo importante aquí es escuchar al mercado, escuchar las toneladas métricas o los metros cúbicos, ¿no?, que pasan por los oleoductos o por los gasoductos y estar allí escuchando qué es lo que está pasando en realidad. Es decir, gran bloqueo, gran guerra mundial, pero oiga, si el 80% del petróleo que salía allí ya se ha encontrado en otros sitios y se ha encontrado en unas semanas, es algo tremendo. Lo rápido que se ha podido solucionar con el INRI que nos ha puesto Manuel en la mesa de que gran parte de la producción mundial de crudo está ahora mismo sencillamente navegando, ¿no? Pero al final, si nos centramos en analizar la placa tectónica, o si lo queréis decir de otra manera, los hechos reales en lugar de los relatos, es decir, aquí estamos comparando a veces un titular, ha dicho Macron que va a hacer no sé qué. Bueno, pero ¿lo ha hecho o no lo ha hecho? Esa es la gran diferencia. Y aquí, desde luego, cuando las bolsas suben o cuando el gasoducto sigue funcionando, el oleoducto sigue funcionando, o China
sigue siendo suministrada tranquilamente en sus necesidades energéticas, algo ha pasado. Y eso es en lo que nos tenemos que fijar. Y yo ahora vuelvo a España. ¿Por qué decía todo esto? Lo digo porque España tiene una simetría estructural importante en uno de los principios básicos de la geopolítica, que es la reciprocidad con China. Me dirán, bueno, todos los países. No, no, ojo, es que los chinos no compran nada en España. Entonces, aquí la pregunta, y cuando digo nada, es una manera de hablar, compran muy poquito comparado con lo que compramos los españoles en China. Y al final, claro, uno piensa que uno se mete en estas jaranas geopolíticas para defender el interés nacional. ¿Qué interés nacional tiene España ahí? ¿O lo que estamos hablando son comisiones, intermediarios, pagos a consultores? ¿De qué estamos hablando aquí? Porque, es decir, si yo de esa visita a Pekín o de esas cartas laudatorias del gobierno chino al gobierno español, la China de Europa y todo esto, se traducen en que, oye, nos van a comprar más productos agrícolas españoles, nos van a hacer más turismo en España, nos van a comprar más coches, no sé, estoy diciendo una tontería con el coste de fabricación que tienen en China, pero algo concreto que uno pueda contar y que uno pueda decir, mira, pues en el departamento de ventas lo subimos. Oye, pues muy bien. Ahora entiendo, equivocada o no equivocadamente, la razón por la cual se está haciendo este movimiento, en teoría defendiendo los intereses de la nación-estado, ¿no? De Estado-nación, España. Pero, ¿qué interés tiene España aquí? Yo no he escuchado, aparte de declaraciones de vamos a apoyaros en todo en contra de los Estados Unidos, no he escuchado nada concreto que sea las ventas de productos agrícolas españoles en China se multiplican de tantos 1.000 millones a 4 veces esa cantidad. Digo, bueno, pues oye, la gente en el campo algo le va a lucir el pelo, ¿no? de esta operación, pero eso es lo que yo sigo sin escuchar. Y no sé si es el programa hoy para tratar esto, pero nos estamos desligando del abrazo a Alemania para lanzarnos un abrazo a China. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque los alemanes, a cambio de vasallaje en el voto en el seno del Consejo Europeo, nos dejan emitir deuda pública que nos compran en Frankfurt, nos aceptan nuevas, viejas y medianas generaciones y no sé qué, y subvenciones a gogo, y nos dejan controlar nada menos y nada más que el mayor dador de créditos blandos del mundo, que es el Banco Europeo de Inversiones. Es decir, nos dejan hacer muchas cosas a cambio del voto a favor de Alemania, pero ahora mismo ya no votamos con Alemania. Queremos que venga el coche eléctrico en el 2035. España se queda sola. La comisaria europea española, Teresa Rivera, se queda sola, votando en contra de prácticamente el colegio entero de comisarios, por no decir todos, ella sola, diciendo que no, que hay que desmantelar Valladolid, hay que desmantelar Vigo, hay que desmantelar País Vasco, hay que desmantelar Navarra, hay que desmantelar Zaragoza, hay que desmantelar Barcelona, y creo que últimamente ha reabierto Linares, que me hace un montón de ilusión, pero es decir, todo esto hay que tirarlo y desmantelarlo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Es decir, los que no... Voy a decirlo con un titular probablemente un poco grosero o que no es muy adecuado, ¿no? para el tono que tenemos aquí en estos programas. Estamos mordiendo a quien nos da de comer y nos hemos lanzado los brazos de otros que no nos están dando de comer. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Os lanzo el debate, a ver qué me podéis responder. Bueno, Pues yo le voy a pasar la palabra directamente a Manuel, pero antes, Manuel, permíteme recordar unas declaraciones de Donald Trump. Yo creo que fue al poco de comenzar su segundo mandato, que él decía que España estaba dentro de los BRIC, ¿no? Y fíjate al final dónde hemos terminado, que lo mismo quizás estaba diciendo algo entre líneas que en aquel momento no lo comprendíamos. Sí, bueno, pues voy a reaccionar a lo que habéis dicho. O sea, espero que no sea así, que España no esté entre los BRICS, pero al mismo tiempo reaccionando un poquito así intuitivamente a lo que acaba de exponer José, me pregunto, lo cual me parecería descabellado y espero que no se lleve a cabo porque sería una tragedia industrial. Pero ¿no habrá por ahí alguna intención de desmantelar poco a poco la industria automovilística en España en pro de la importación del vehículo eléctrico chino? Me da mucho miedo pensar en esos términos. De hecho, lo formulo al calor de la descripción que has hecho. Espero que no sea el caso.
Lo que sí quería decir es que, claro, si eso se da, pues sí, España estaría ya en fila para pertenecer a los BRICS. Desde un punto de vista realista, porque obviamente la industria automotriz en España es muy importante. Lo que quería señalar también es algo, recordar, que ya en general siempre sabemos, y es el desajuste permanente que tiene en general el gobierno español, el Estado en su actuación, el gobierno sobre todo, porque el Estado va por otros derroteros, es muy complejo explicarlo aquí, pero sí muchas veces se percibe como un desajuste o una falta de acoplamiento entre los intereses profundos y reales de la nación y la actuación a nivel diplomática, en este caso, del gobierno con este acercamiento a China. Y eso sí puede responder a todo tipo de intereses que no son los de la nación. Porque recordemos que en España el Estado está siendo en permanencia el botín de los partidos políticos que actúan como con sus intereses propios que no tienen por qué corresponder siempre con los intereses reales de la nación. Y esa es una de las grandes tragedias. Esperemos, por el bien de la nación, que no sea eso lo que esté operando a régimen completo en este acercamiento con China. Estemos atentos a ver en qué medida la economía española se beneficia de este acercamiento. Seamos también, obviamente, en línea con lo que siempre promovemos en estos programas. Observemos qué pasa con el comercio exterior español en China. Observemos cuál es el grado de apoyo financiero a nivel internacional que China puede estar brindando o que se ha comprometido a brindar a España, que ya está viviendo a crédito en muchos aspectos, con la autorización, como ha dicho José, de Alemania y el beneplácito a cambio de apoyo político. Quizás se está dando una situación similar con China, pero la verdad, tenemos que estar muy atentos y observadores a los hechos reales y, bueno, pues si así es el caso o no, transmitiremos. Pues ahí queda esa reflexión, José. Yo te voy a pedir también la misma reflexión, la propia pregunta que lanzabas. ¿Cuál sería la respuesta que tú podrías ofrecernos a este respecto? Hombre, si a mí me invitaran ahora a escribir un artículo en el Le Monde Diplomatique, que no me han invitado, yo, frente al artículo del presidente del gobierno español, yo propondría un contrarrelato. Yo les digo, es que usted me está comparando un país que tiene prensa libre, separación de poderes y alternancia política de hecho, es decir, que a uno le puede caer muy mal Donald Trump, pero Donald Trump va a caer y va a haber otro puesto después de un tiempo. Usted me está comparando esto con regímenes que llevan 47 años en Irán ya establecidos y otro en China desde el año 1949 con el Partido Comunista Chino. Es decir, estamos comparando lo que no se puede comparar. Ya no entro, es decir, si nos ponemos profundos y hablamos de ética, de orden internacional y demás, tenemos que hablar de esto también. Es decir, usted me está comparando, vuelvo a repetir, un país con prensa libre, separación de poderes, alternancia política, de hecho. Es decir, aquí nos pueden presentar a Orbán como un dictador en Hungría, pero Orbán ya ha caído. El tío ha estado rascando, ¿no?, en el poder todo lo que ha podido 16 años, pero ha caído, finalmente ha caído. Y yo me atrevo a decir, oye, en Hungría pueden, con la élite de cuando en cuando, no todo lo que les apetecería a lo mejor a los húngaros de la calle, pero al final acaban pudiendo. Y lo mismo ocurre en Estados Unidos, pero es que aquí estamos comparando a Donald Trump, que es un señor de lo más desagradable, con unos señores que hace 2 meses han matado a 43.000 personas en su propio país, con ejecuciones sumarias, asesinatos, colgamientos, es decir, y otra serie de barbaridades. Es que lo que ocurre en China, pues bueno, ya lo conocen todos ustedes, ¿no? Comentaba yo en el programa de este martes que por fin se está teniendo la valentía por parte de algunos medios que no cobran, de explicar lo que cobran otros medios por ser voceros del régimen chino, tranquilamente, y de tener ahí unos suplementos, China Hoy, China Today o lo que sea, pero en fin, es algo muy importante para subrayar. Es muy importante para subrayar porque aquí también nos lo ha dicho nuestro querido colaborador Vicente Ferrer, que aquí hay mucho bien pagado en este asunto, ¿eh? Y yo, desde luego, ahora mismo, pues, en este artículo que me mandaba ayer Manuel, que me encantó, decían, o sea, ¿qué hacemos ahora con la prensa?
O sea, la prensa se ha pasado semanas diciendo que era la Tercera Guerra Mundial, que iba a colapsar la economía, que Irán es el cuarto hegemón del mundo, ¿no? A añadir a los otros tres, ¿no? A los rusos, los chinos, los norteamericanos e Irán. En fin, ahora, ¿cómo continuamos a partir de ahora, ¿no? Aunque bueno, ya hemos visto que hemos sido capaces de continuar, incluso desde el Holocausto, ¿no? La Segunda Guerra Mundial hemos ido continuando por muchas barbaridades que nos pusieran en la mesa, ¿no? Y ha habido barbaridades durante el periodo pandémico que serían, vamos, se las cuento yo a un profesor especialista en derechos humanos, derechos civiles, derechos políticos, se la cuento yo a un profesor en 1988 en mi universidad, en la Pontificia de Comillas, yo le cuento eso, es decir, si logro volar o viajar atrás en el tiempo, se lo cuento y se muere el hombre allí. Le da un infarto, vamos, es que no logro acabar de explicárselo, el ataque que le da al pobre señor. Entonces, unas reflexiones más que os pongo en la mesa. A veces estamos comparando lo incomparable. Lo digo si en lugar de analizar lo que solemos analizar, que es los kilogramos, las toneladas métricas, los euros, los dólares, las acciones, los programas de ayuda desembolsados, es decir, si en lugar de analizar esto nos vamos a los principios, a la ética, a los valores, pues yo también quiero poner estos valores en la mesa para que nos digan nuestros seguidores, es decir, ¿está usted a favor de esto? ¿Está usted a favor del crédito social chino? ¿Está usted a favor de un régimen que asesina a 43.000 personas en el año 2026, ciudadanos de su propio país, y lo que te rondaré, Morena, que esté pasando ahora, que no lo sabemos nadie? En fin, ahí lo dejo. Pues caballeros, estamos llegando ya al final, nos queda poquito tiempo para terminar el programa, así que siguiendo la tradición os voy a pedir una última conclusión ya a modo de cierre. Empiezo contigo, Manuel. Sí, muchas gracias. Bueno, yo, siguiendo lo que comentaba José, siempre una de las grandes dificultades a la hora de analizar este tipo de situaciones, obviamente, cualquier guerra es condenable, trae sufrimiento, es una tragedia. Eso siempre lo tengo muy presente y lo compartimos todos. Obviamente lo que está pasando en el conflicto con Irán es detestable. O sea, cualquier situación de esas en las cuales sufren y mueren inocentes solo pueden generar repulsión por mi parte. Al mismo tiempo, es cierto también, empleé una palabra un poquito a lo mejor sorprendente, estados forajidos, pero también es una realidad. El régimen de Venezuela tiene en su pasivo, entre otras muchas violaciones de derechos humanos, un pasivo de 8 millones de venezolanos, al menos, que han tenido que huir de su país. Es una tragedia humana inmensa, además de todas las demás bestialidades que ha cometido el régimen desde hace muchos años. El Partido Comunista Chino es abismal el grado de sufrimiento que le ha infligido a su población en el día a día y desde hace 50 años, y es abominable y deleznable para mí apoyar un régimen de ese tipo. Obviamente está las realidades del Estado, está la realidad del pueblo chino, que siempre hay que, pues obviamente, distinguir de la actuación del Partido Comunista Chino. Irán, ¿qué decir de Irán? Pues también un régimen que es muy cruel y muy despiadado con su población también, eso es una realidad. Entonces siempre hay que tratar de presentar esas dos perspectivas, que son dos realidades más que perspectivas, y tenerlas muy presentes para poder seguir avanzando. No abrazarse a ninguna farola, todo tipo de violencia y de guerra denunciarla, describirla siempre, porque conociendo mejor la realidad de lo que está pasando podemos prever y reaccionar con propiedad, con nuestro pequeño poder de ciudadanos, por lo menos entreviendo las realidades y luego a lo mejor decidiendo en nuestros negocios, en el sentido de nuestro voto. Pero siempre teniendo presente que todo esto es muy trágico. Gracias. Pues José, cerramos contigo, conclusión final. Bueno, yo creo que estamos asistiendo a la caída de numerosísimos falsos mitos que estaban siendo repetidos en las universidades, en las publicaciones, en la prensa, en los analistas, y que a los que nos han gustado estos temas décadas y décadas, pues los hemos escuchado tantas veces. Ejemplo, el artículo 5 de la OTAN. Se ha invocado, nadie lo ha cumplido.
Es decir, de nuevo tendríamos que tirar a la papelera el 75% de los análisis de para qué valía la OTAN. En el momento que ha sido invocado, ya pasó en el año 2001, 2002, 2003, los norteamericanos, y nadie les hizo caso, pero ahora ha quedado demostrado que esto no funciona. Otro falso mito que ha caído, el que China y Rusia iban a acudir raudos a defender a Irán. Para nada, porque hay unos esquemas geopolíticos globales muchísimo más importantes de que tú te dediques a apoyar al país A o al país B. Si te arreglan tus dineros, tu energía, tus suministros, tu poder y demás, si te lo respetan, pues le ponen los cuernos a aquel que decías que era tu aliado sin ningún tipo de problema. Tercero, Irán tiene el poder de bloquear el estrecho de Hormuz. Pues el bloqueador ha quedado bloqueado porque le bloquea a otro y además no ha pasado absolutamente nada. Entonces, los mitos siguen cayéndose, los falsos mitos. Los mitos nunca desaparecen, los buenos, los que son de verdad. Pero los falsos mitos están cayendo uno detrás de otro. Y, señores, si no me creen, tiren de hemeroteca, recuperen los apuntes de la universidad, recuperen los papers, ¿no? Como se dice en inglés, esos artículos que nos hemos estudiado, leído y subrayado todos con colorines y demás. Recupérenlos desde los años 80. Y verán si esto no nos lo ha repetido centenas y centenas de veces. Pues nada, no era verdad, era un mito falso. Ahí os lo dejo agradeciendo a todos los seguidores por estar ahí, porque de verdad que es un gusto tener esta comunidad, que cada vez haya más gente y sobre todo esa llamada al sentido común y al debate que nos lanza Manuel, ¿no? Que yo creo que aparte su contribución a los programas, lo quiero decir, está siendo extraordinaria porque al final lo que estamos planteando es un debate intelectual aquí, tranquilo, sosegado, con hechos, y al que nos gustaría que viniera mucha más gente. Si es que aquí hablamos muy pocos, tendría que venir mucha más gente a conversar con nosotros, a debatir, a decir, pues mira, creemos que os equivocáis con la cuestión de Irán-Estados Unidos. Invitado al programa, en el acto. Pero no una persona que te diga, eres un sionista, eres un pro no sé qué, eres un anti no sé cuánto, y que salten a la cuestión ad hominem en 3 minutos. No, tú trae tus datos. ¿Tú crees que Irán le está ganando el pulso a los Estados Unidos de América? Se le manda a nuestros directores de programa, a César Bobadilla y a Xavi Bermúdez, una propuesta y nosotros nos ponemos a debatir encantados de la vida. Eso sí, teniendo en cuenta que en el primer momento que alguien insulte o que alguien sencillamente descalifique en el debate a la otra persona, tildándola de asesino, terrorista, bruto, lo que sea, ladrón o pagado, lo que sea, pues en ese momento el debate se termina y ya está. Pero, señores, estamos tratando de aportarles criterios sobre cómo analizar la geopolítica, criterios sensatos. Las conclusiones a las que llegamos pueden ser diferentes. Aquí no tenemos la posesión de la verdad. No somos omniscientes, ni omnipotentes, ni nada de esto, y ni ubicuos, no. Pero nosotros, analizando lo que nos aparece, a lo que tenemos acceso, pues llegamos a determinadas conclusiones. Lamentablemente no, o gracias a Dios, nos mantenemos porque nos damos cuenta que son contraintuitivas. Es que si solo leyéramos los titulares que nos ponen en la mesa, pues yo la realidad internacional la interpretaría de una manera muy diferente, ¿no? A cómo la interpretamos aquí, pero bueno, este es lo que queremos compartirles, no ni regalarles. Es que eso es ponerse arrogante, se lo compartimos con mucho gusto. Es decir, yo si arranco una conversación con Manuel, arranco una conversación con Vicente Ferrer, nos pasamos 2 horas al teléfono. Ayer con Manuel cortamos después de 1h30 porque lo que quieres es escuchar, que te debatan, que te corrijan, que te apunten fuentes, datos que tú no has considerado, perspectivas que tú no has tomado en consideración. Es así como uno sigue avanzando, ¿no?, en el conocimiento de las cosas, ¿no? Pero bueno, esta es la labor del canal y encantados de traerles o de hacerles esta labor todas las semanas. Pues ahí estaba esa conclusión, José, y yo te voy a pedir, José, que para otra ocasión esas llamadas las grabéis, por favor, porque tienen que ser una auténtica joya para escuchar y para reflexionar esos debates que muchas veces efectivamente se hacen en privado, pero bueno, que también tienen tantos y tantos puntos que son muy, muy interesantes para seguir aprendiendo, porque el mundo de la geopolítica efectivamente es muy complejo, nos faltan siempre datos y aquellos como vosotros que habéis estado trabajando en el mundo internacional, pues sin duda nos ofrecéis vuestra experiencia que nos ayuda y de qué manera a entender lo que ocurre más allá de nuestras fronteras. Hoy mismo
sí que ha sido el programa contraintuitivo, pero vamos, desde el principio hasta el final. Por lo tanto, yo creo que es una gozada que este canal siga funcionando. Y vamos a lanzarles la pelota también a nuestros seguidores. ¿Qué opináis de todo lo que han comentado tanto José como Manuel en este programa? ¿Creéis que estamos en lo cierto, que hemos apostado los españoles a caballo perdedor, perdón, o pensáis que nos equivocamos? Si es así, estaremos encantados, como ha dicho José, de escuchar vuestros argumentos e introducirlos en un debate que será, por supuesto, muy, muy enriquecedor. Gracias, Manuel, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros, a los seguidores, a vuestro compromiso. Gracias de nuevo, un placer. Y José Papi, gracias por estar con nosotros un día más. Nos vemos el próximo martes en el Radar Geopolítico. Venga, un abrazo muy, muy grande para todos. Gracias por estar ahí. Lo dicho, ahí están los comentarios, los esperamos. Deja tu comentario. ¿Qué opinas de todo lo que hemos hablado hoy? ¿Qué opinas de la decisión que ha tomado España respecto a China? La posición que ha adoptado el presidente del gobierno respecto al conflicto de Irán, y qué opinas también de las jugadas que está realizando Estados Unidos. Queremos escucharte. Ahí están los comentarios. Nos vemos el martes.